Soy Jan Cano, periodista. Jan, ¿qué tiempo tú trabajaste en la revista Vanguardia? Yo trabajé desde el 2009 hasta el cierre. 2013. Sí, hasta el 2013, sí. ¿Cómo viviste tú las agresiones a la revista? Entiendo que también estuviste cuando hubo este asalto, extraño asalto, y las otras dos agresiones que se dieron, una con elementos de élite de la policía del GIR y la otra, ¿cómo tú viviste esta situación? Sí, estuve en todos estos episodios del ataque a la revista Vanguardia. En el tema del asalto, precisamente estábamos de cierre, habíamos pedido algo para comer en la redacción, en una pausa y en la noche, y cuando llegó la gente de la pizzería, pues entraron con todos estos delincuentes, que pues creo que eran unas 7 personas básicamente, que nos maniataron y básicamente fueron directo a las computadoras de quien era en ese momento el director, que era José Hernández, y algunos de los periodistas. Pero básicamente fue un robo de información, algún poco de pertenencias personales, y a los pocos días también le asaltaron al gerente de esa época, lo cual fue una coincidencia bastante extraña, por decirlo de alguna forma. El gobierno, recuerdo que se había comprometido, el ministro de ese entonces, Yarc, Gustavo Yarc, se había comprometido a averiguar sobre el caso, dar con los delincuentes o supuestos delincuentes. Nunca se llegó a saber la verdad, pero supuestamente ya tenían indicios de quiénes eran y finalmente no sucedió absolutamente nada. Había cierta información de que habían dos teorías, una que era posiblemente alguna acción del gobierno y la otra del narco fallecido Oscar Caranqui, porque en la revista en esa época salió por primera vez todo su lado, digamos, en redes sociales. Entonces él se publicitaba, ¿no?, por Facebook especialmente, entonces, y ponía fotos con armas y un ambiente, digamos, lujoso en esa época en el pabellón A del Expenal García Moreno. En las otras dos ocasiones también sí estuve, obviamente, porque todavía continuaba trabajando en la revista. La primera fue básicamente lo del desalojo por el tema de la renta, organizado por AGD. Hay un hecho curioso y que lo digo, digamos, ahora públicamente, es uno de un compañero del colegio, básicamente, fue quien ejecutó la orden. Entonces, estábamos igual en una tarde trabajando y le veo que él sube. Me pareció muy extraño que una persona a la que yo no había visto durante muchos años, pues llegue a la revista. Y él me dijo, mira, te vengo a cerrar la revista, esto es una orden de arriba y espero que no ponga a nadie resistencia porque vengo con la policía. Entonces eso, hermanito, te vengo a cerrar la revista. Bueno, pues ahí ya sabemos lo demás, la historia, ¿no?, que sucedió, que llegó fuerza de élite, básicamente pues fue un desalojo, ¿no?, un desalojo por el pretexto de la renta, pero eso es algo que tampoco se ha investigado, ¿no?, ese hostigamiento a través de estos mecanismos absurdos y de gente que básicamente ahora está prófuga, porque en esa época AGD no más impunidad estaba a cargo del primo del expresidente Pedro Delgado. Entonces había para mí, una confabulación evidente para acabar con la revista y sus investigaciones. Ya, una pregunta. Claro. Respecto a este primer desalojo que llegó, entiendo, era un equipo de élite del GIR. ¿Llegaron con armas automáticas a la redacción? Claro, llegaron con fusiles de asalto. ¿Cómo fue el hecho? Claro, o sea, ingresaron, notificaron y llegaron con más personeros de AGD y detrás de ellos, pues obviamente se fueron posicionando en el pasillo, en las gradas. Estas personas estos oficiales, o me imagino algunos oficiales, que estaban vestidos como para una intervención contra de un narco, es decir, como cuando intervienen
o reducen pues a un grupo de delincuentes, ¿no? Entonces se posicionan ellos en la casa, digamos, de narcos, ¿no es cierto? Entonces se posicionan con casco, pasamontañas, ¿no? Donde solamente se deja ver los ojos, chalecos antibalas y fusiles de asalto, armas también en las piernas, y todos vestidos de negro, es decir, si uno ponía resistencia, pues podía pasar algo mucho peor. Entonces, pero nosotros siempre conservamos, digamos, la calma dentro de lo que sucedía, ¿no? Este hostigamiento horrible que fue en la época de Rafael Correa. Igual se llevaron computadoras, documentos. ¿Y tú a qué crees que obedeció esta acción? Porque lo administrativo como pretexto, pero detrás de esto, ¿qué podía haber? Las computadoras no eran computadoras Mac últimos modelos, o sea, eran unas PCs que eran computadoras lentas, es decir, que no tenían, digamos, ningún tipo de valor comercial enorme, ni siquiera cubrían la supuesta deuda. Entonces el pretexto básicamente fue en un principio eso, llevarse todos los elementos tecnológicos de la redacción. Y esto yo creo que fue básicamente por las publicaciones que se venían dando en la revista. Eso fue reconocido nacional e internacionalmente y buscaron en esta ocasión y en la siguiente pues pretextos de tipo societario, administrativo, laboral para precisamente desmotivar, porque no lo he dicho yo, lo han dicho, digamos, colegas y gente líder de opinión pública. O sea, la revista sí era una especie de faro en medio de una censura extrema que ejercía el correísmo con este tipo de tácticas, es decir, con obligar a las empresas periodísticas a no ejercer un tipo de control ciudadano, ¿no? Con investigaciones o con análisis incluso, porque era brutal, digamos, esa embestida del correísmo, con este tipo de acciones, es decir, SRI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Relaciones Laborales, todas estas armas que tenían en sus manos. El tercero y último ataque también encuentra la revista en otra sede, con similares características y razones. Claro, ese ocurrió el 31 de julio de 2012. El pretexto fue que no había pago de deuda del IES y especialmente, que fue el motivo, digamos, máximo y absurdo, es que no había una persona con discapacidad en la nómina, lo cual sí existió. En el caso anterior también, no es que no se pagaron los arriendos, los abogados de la empresa, en el caso anterior, comunicaron que los arriendos siempre estaban entregados en los juzgados, es decir, no es que no se pagó la renta, sino que ellos no recogían el dinero. Entonces siempre fue el pretexto. En el pretexto fue que no había una persona con discapacidad en la nómina, lo cual era falso, sí existió esa persona dentro de la nómina. Igual hubo un allanamiento, se tomaron de nuevo las computadoras, igual eran computadoras que no tenían un mayor valor comercial, es decir, eran básicamente PCs de escritorio, tampoco con grandes capacidades, ¿no? O sea, y eso tuvo una repercusión muy importante dentro del equipo, creo yo, porque claro, eso básicamente fue un año antes del cierre, y ese año antes, pues más que ser o trasladarnos al lado de la oposición, pese a que recibimos mucho respaldo de personajes ligados con la oposición en esa época, pero eso como que inyectó un poco más de estamina para el equipo y nos volvimos más fuertes. Entonces salieron investigaciones desde esa época buenísimas, que hasta el momento son referentes. Por ejemplo, el caso Balda. El caso Balda, si hay una prueba contundente, digamos, de que abrió en un principio la guardia a la fiscalía, son los cheques que fueron publicados.
que esos cheques son una de las pruebas principales que presenta el equipo de Fernando Balda. Y el caso todavía no se cierra, porque a raíz de ese caso, el expresidente Correa tiene una orden de captura y un pedido de difusión roja en Interpol, que todavía está en análisis para su captura, pero está el pedido. Y ese tipo de cosas fueron las que iban saliendo en Vanguardia. Y otras investigaciones más. El caso Dusac, por ejemplo, que fue absolutamente emblemático. Bueno, pues, y hay muchas otras. Es decir, cada semana era un trabajo del equipo que éramos pocos, la verdad, para hacer un semanario. Pero era impresionante el compromiso que existía de todos los miembros de la redacción. ¿Cómo finalmente, Jan, cuando cierra La Vanguardia, cómo sentiste tú como profesional y como parte del equipo de lo que pasó ahí en ese cierre? ¿Cuál es tu reflexión sobre las razones, pero además en lo personal, cómo tú viviste esto y te afectó o no? Bueno, en lo personal igual, o sea, a ver, a la final el periodista es un trabajador. Y como trabajador, pues, uno quiere pues, seguir progresando en la vida, o sea, ir consiguiendo cosas. Entonces, el plan que yo tenía antes del cierre era incluso pedir un préstamo hipotecario, me recuerdo perfectamente bien. Entonces, claro, con el cierre eso fue lo principal en lo personal, o sea, y hasta ahora, digamos, ya no he vuelto a pensar en eso porque las condiciones laborales cambiaron, pero en lo personal se cortó eso. En lo profesional fue algo muy, muy doloroso porque alguna vez algún colega me había dicho, es impresionante cómo los jefes de los medios son a la final parte del equipo periodístico, no son parte de los dueños de la empresa. Y en el fin de Vanguardia eso fue súper claro para mí, porque finalmente pues el equipo periodístico desde la dirección hasta incluso algunos de los trabajadores del ámbito administrativo pues sufrimos consecuencias y fue una decisión que claro, fue adoptada por el dueño en ese momento de la revista, empujado sí, por unas condiciones económicas críticas de la revista, porque el acoso estamos hablando un acoso fuerte de básicamente 4 años, 4 años de los 7 que duró Vanguardia. Entonces eso lastimó las finanzas de la empresa, era difícil la venta de publicidad, a veces la publicidad se caía a último momento, y claro, pues hubo recorte de personal, bueno, es decir, trataron siempre de arreglar y que dure mucho tiempo más la revista Vanguardia. Pero claro, eso básicamente y yo soy una persona que entiende eso, porque finalmente ningún bolsillo puede aguantar el mantener un medio de comunicación. Y eso, digamos, lo rescato y lo valoro. Ahora, claro, hubo un pretexto que fue la aprobación de la ley de comunicación días antes, pero claro, el equipo periodístico jamás estuvo de acuerdo con ese argumento. Y bueno, pues hubo unas desavenencias que a la final fueron resueltas todas. La reflexión que me queda de esta descripción es que hay momentos en los que creo que tiene que prevalecer cierto nivel de compromiso social. Yo creo que es en todas las profesiones. Creo que en ciertos momentos mucho más de la comunicación y el periodismo especialmente. Creo que nosotros nos quedamos, desde el último desalojo, nos quedamos con esa estamina arriba y esto también, pese a que fue un golpe en lo personal, en lo profesional, creo que nos obligó a continuar. Y de hecho, pues, continúa Plan B.
con todas las dificultades que ha sabido enfrentar, porque finalmente el equipo de vanguardia, con ayuda fundamental de Fundamedios, en un principio, y de otras personas más que colaboraron, ¿no? Hasta con computadoras, me acuerdo que en un principio entregaron una computadora, ¿no? para el diseño. Pues surgió, o sea, el sueño continuó. Y eso es lo que creo que también vale, esta es la segunda reflexión. La primera obviamente es este amor por la tierra de uno, porque finalmente pues, todos vivimos acá y uno tiene que arreglar las cosas en su propio terreno. Y la otra es que muchas veces la creatividad hace que los sueños pervivan. Entonces, el equipo, digamos, en un inicio de vanguardia, el que salió, digamos, ahora ya está disperso en algunos medios, ¿no? O en ONGs, pero desde cada uno, desde su ámbito, yo lo que veo es que conservan, ¿no? Ese espíritu de continuar, digamos, colaborando en fortalecer la democracia. Parece una cosa bastante romántica, y en esta época de los apolíticos, pues puede sonar hasta un poco lejana de la realidad. Pero no solamente en el periodismo existen estas personas todavía existen en la política, en la economía, en el derecho. Y eso es muy importante, más todavía en esta época que todavía se siente un agua lodo, ¿no? Hacia el futuro, digamos, con vistas hacia el futuro del país. Todavía está brumoso. Entonces, la única claridad y certezas la pueden dar gente que está en realidad comprometida con el terreno de uno, con el país de uno.